Si creías que los castillos medievales eran simplemente aburridas fortalezas de piedra, es momento de reconsiderar esta perspectiva. Estas antiguas estructuras defensivas albergaban secretos extraordinarios que transformarán completamente tu comprensión sobre la vida en la Edad Media. A los señores feudales y las damas de la nobleza que habitaban estos imponentes edificios buscaban tanto la comodidad como la protección, mientras que los muros exteriores cumplían funciones estrictamente militares, con aspilleras para arqueros y agujeros mortíferos para defenderse de los atacantes. Las habitaciones internas constituían un mundo completamente diferente, lleno de color y opulencia. Las paredes que hoy observamos desnudas y grises estuvieron una vez cubiertas por escenas pintadas con colores vibrantes. Los rojos intensos, azules profundos y dorados brillantes decoraban las estancias principales, creando ambientes que rivalizaban con los palacios más lujosos de la época. La comodidad era fundamental para estas élites medievales, quienes no escatimaban en gastos para hacer de sus hogares lugares dignos de su estatus social. A los suelos de los castillos más refinados lucían baldosas importadas desde diversos rincones de Europa, creando patrones geométricos elaborados que demostraban el poder económico de sus propietarios. Las ventanas de vidrio representaban un lujo extraordinario, en una época donde el cristal costaba más que el oro por su peso, mientras que la población común debía elegir entre congelarse con ventanas abiertas o asfixiarse con contraventanas. Los habitantes de los castillos disfrutaban de lo que podríamos considerar invernaderos medievales en las chimeneas masivas que aún pueden observarse en las ruinas de estos castillos. Tenían la capacidad de quemar árboles enteros y se mantenían encendidas día y noche durante los meses de invierno. Los enormes tapices que colgaban de las paredes no eran meramente decorativos. Funcionaban como aislamiento medieval, protegiendo las habitaciones de las corrientes de aire en espacios lo suficientemente grandes como para albergar 3 casas modernas. El gran salón servía como centro neurálgico del castillo, desde banquetes reales hasta procedimientos legales. Las mesas podían extenderse casi 30 metros, con disposiciones de asientos estrictamente organizadas, donde moverse un lugar más cerca del señor se consideraba una promoción significativa. Incluso en medio del lujo, los residentes del castillo debían lidiar con inconvenientes únicos, como las palomas que se colaban por los agujeros de ventilación del humo, interrumpiendo las cenas con vinos importados de gran valor. Pero, incluso, los castillos más lujosos nunca olvidaban su propósito militar primordial. Las hermosas ventanas arqueadas se colocaban a alturas estratégicas para impedir que las flechas enemigas pudieran penetrar fácilmente. Las tallas decorativas, frecuentemente, ocultaban características defensivas, y hasta los arreglos para las comidas tenían propósitos estratégicos. Los consejeros de confianza se sentaban con las espaldas contra las paredes, mientras que los invitados sospechosos eran ubicados donde podían ser vigilados constantemente. Los constructores de castillos demostraron una habilidad excepcional para combinar elementos mortalmente útiles con exhibiciones de lujo, y estos diseños ingeniosos se encontraban en cada rincón de estas estructuras fascinantes. Esto incluía trucos arquitectónicos sorprendentes que ayudaban a los defensores a ganar las batallas. Las escaleras espirales de los castillos medievales no provocaban mareos por casualidad ni por arquitectura deficiente. Este diseño respondía a una estrategia de combate medieval sumamente refinada. Si observas cualquier escalera espiral antigua, notarás que casi siempre giran en sentido horario hacia arriba. Esta característica no era aleatoria, sino una táctica de combate ingeniosa, dado que la mayoría de los atacantes eran diestros. Este diseño los obligaba a luchar con su brazo dominante, apretado contra la columna central de la escalera. Movimientos de espada resultaban tan efectivos como intentar practicar artes marciales en una cabina telefónica. Mientras tanto, los defensores que bajaban las escaleras tenían sus brazos derechos en el exterior de la espiral, con amplio espacio para blandir sus armas. La ventaja del terreno doméstico nunca había sido tan literal. Algunos castillos llevaron esta astucia aún más lejos, construyendo escalones de alturas ligeramente diferentes a lo largo de la misma escalera. Los residentes conocían exactamente cuáles escalones eran irregulares, pero los invasores no. Un paso en falso y caerías rodando por las escaleras más rápido que un caballero medieval después de 8 copas de hidromiel. El primer consejero de viaje era, en realidad, un arquitecto de Castillo San, en el castillo de Canway, en Gales. Aún pueden verse las marcas de desgaste en las escaleras espirales donde las personas han pisado
en los mismos lugares, seguros durante más de 700 años. Es la advertencia de cuidado con el escalón más antigua del mundo que sigue. Funcionando, la parte realmente astuta era que algunos castillos tenían unas pocas escaleras especiales que giraban en sentido contrario, antihorario. Estas se construían específicamente para defensores zurdos. Aproximadamente 1 de cada 10 caballeros medievales era zurdo, igual que en la actualidad. Los luchadores zurdos a veces eran especialmente valorados en la defensa de castillos. La primera ventaja para los zurdos en la guerra medieval existió mucho antes que el béisbol. Estas escaleras retorcidas no eran simplemente características arquitectónicas, eran armas integradas que podían marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Y mientras estas escaleras traicioneras impedían que los visitantes no deseados entraran, los muros del castillo guardaban otro secreto importante. Los muros gruesos hacían más que proteger los castillos. Frecuentemente ocultaban cámaras secretas que pocas personas conocían. Las paredes de los castillos podían tener hasta 4 metros de grosor, con suficiente espacio para esconder habitaciones completas entre las caras de piedra interior y exterior. Encontrar las entradas era prácticamente imposible, a menos que conocieras el secreto. Algunas se abrían cuando tirabas de un candelabro específico o tocabas una piedra particular. Otras se escondían detrás de paneles de madera móviles que parecían decoraciones normales de pared. En un castillo famoso de Europa, un pasaje oculto se conectaba con cuevas que proporcionaban comida durante los ataques, lo que explicaba por qué los defensores nunca se quedaban sin suministros. Estos espacios ocultos cumplían diferentes funciones alrededor del castillo. Muchos eran rutas de escape con túneles que conducían al exterior hacia lugares seguros. Cuando aparecían huéspedes no deseados, sin previo aviso, los propietarios del castillo de repente recordaban asuntos urgentes que requerían la salida por el túnel secreto. Algunas cámaras eran puntos de escucha, donde los señores del castillo podían oír lo que decían los visitantes cuando pensaban que nadie los escuchaba. Pequeños agujeros y tallas decorativas en las paredes permitían que el sonido viajara a habitaciones ocultas donde alguien podía escuchar cada palabra. A las salas del tesoro ocultas eran muy comunes. Cuando llegaba el peligro, las monedas de oro y las joyas desaparecían en espacios dentro de las paredes, que parecían piedra sólida desde el exterior. Estos escondites funcionaban tan bien que algunos tesoros permanecieron perdidos durante cientos de años. Una persona que reparaba una antigua pared de castillo en Francia encontró 400 monedas de oro, valoradas en más de $900,000 que habían estado ocultas desde el siglo XVII. Los cuartos secretos más siniestros eran celdas de prisión llamadas oubliettes, de una palabra que significa olvidar, porque una vez que alguien entraba, estaba destinado a ser olvidado para siempre. Estas eran frecuentemente espacios pequeños bajo trampillas donde los prisioneros podían ser arrojados y abandonados. Los constructores medievales de castillos sabían cómo mantener secretos. Crearon las primeras salas de chat privadas siglos antes de que existiera Internet. Las herramientas modernas como el radar todavía encuentran nuevas habitaciones ocultas en castillos antiguos hoy en día, demostrando que muchos secretos permanecen sin descubrir después de cientos de años, mientras que estos espacios ocultos mantenían las cosas privadas en privado. Algunas características del castillo hacían exactamente lo contrario. Los baños medievales eran habitualmente pequeñas habitaciones que sobresalían de las paredes del castillo, con todo, cayendo directamente hacia abajo, a través de conductos hacia lo que estuviera debajo. Frecuentemente el foso o simplemente el suelo. No existía papel higiénico en esa época. La gente adinerada usaba lana o cáñamo, mientras que otros usaban hojas, musgo o su mano izquierda. La etiqueta del baño medieval era simple: mano izquierda para limpiarse, mano derecha para comer y ambas manos para rezar. Nada. De vuelta hacia arriba en el castillo de Dun, algunos baños se vaciaban en un conducto central que caía 18 metros hasta el suelo. Los diseñadores de castillos trataron de hacer las cosas menos malolientes, colocando los baños en los lados ventosos de los castillos. Algunos incluso tenían pequeñas ventanas para la circulación del aire. Sabes que tu plomería es mala cuando el diseño de tu baño depende del buen clima. La parte verdaderamente bizarra es que guardarropa en realidad significa guarda la ropa, porque la gente almacenaba su ropa elegante en estos espacios de baño malolientes. Creían que el olor terrible mantendría alejadas a las polillas de sus telas caras. Consejo de moda medieval: si tu atuendo huele peor que la letrina, estás usando ropa formal correctamente. Durante las batallas,
Estos conductos de baño se convertían en un punto débil sorprendente. Los enemigos a veces trepaban por los conductos de desechos para colarse en los castillos durante los asedios. Imagina querer conquistar un castillo tan desesperadamente que treparías a través de siglos de desechos de baño. Esos sí que son guerreros dedicados a los asedios largos. Creaban problemas, mayores de baño con cientos de personas atrapadas adentro durante meses. Los baños se desbordarían. Durante el asedio del Che To Galliard, en 1204, los defensores tuvieron que expulsar a la gente más débil porque no podían manejar la situación de los desechos. Los desechos caían por un conducto que se abría fuera de la pared, frecuentemente sobre personas desprevenidas. En tiempos medievales, cuidado arriba no era solo una advertencia amistosa, era consejo de supervivencia cuando caminabas cerca de las paredes del castillo, mientras que la tecnología de baños del castillo era bastante básica. Al menos sus entradas defensivas eran mucho más avanzadas. Algunos puentes levadizos no solo se levantaban, estaban diseñados para colapsar a propósito, mientras que la mayoría de los puentes de castillo simplemente subían y bajaban. Los ingenieros medievales astutos diseñaron puentes trampa especiales, con secciones que podían caer repentinamente cuando los soldados enemigos corrían a través de ellos. Lo que parecía un puente normal, los defensores tirarían de palancas ocultas o cortarían cuerdas, y sorpresa, el medio se caería. Nada arruina el día de un caballero como el puente desapareciendo bajo sus pies a mitad de la carga en el castillo. Ticarfili. La evidencia muestra que su puente trampa podía colapsar en menos de 2 segundos. Apenas tiempo suficiente para decir no antes de salpicar en el foso. Otros castillos tenían puentes basculantes que funcionaban como balancines gigantes, pivotando repentinamente para deslizar a los atacantes al agua o sobre pinchos debajo. Los ingenieros medievales básicamente inventaron el tobogán resbaladizo, excepto que el suyo terminaba con lanzas en lugar de una piscina. El verdadero genio llegó cuando estos puentes trampa se combinaron con rastrillos, esas pesadas puertas con pinchos que caían desde arriba. Los atacantes cargarían a través del puente. Entonces, el rastrillo se cerraría detrás de ellos, atrapándolos entre puertas. Al mismo tiempo, el puente podría colapsar, cortando su retirada. Una vez atrapados en esta caja de muerte, los defensores tenían muchas opciones para lidiar con los huéspedes no bienvenidos. Las aspilleras y agujeros en el techo les permitían disparar flechas o verter agua hirviendo, arena calentada o aceite ardiente. Era como un programa de juegos mortales donde ser eliminado era extremadamente literal. El castillo de Harlech llevó esto al extremo con 6 obstáculos diferentes, protegiendo su entrada. Múltiples puentes levadizos, rastrillos y puertas crearon una carrera de obstáculos mortales para los atacantes, mientras que estos puentes astutos protegían la puerta principal con partes móviles y caídas repentinas. El foso que rodeaba muchos castillos no siempre estaba lleno de agua. Crear un foso de agua significaba encontrar una fuente de agua, construir sistemas para mantenerla fluyendo y lidiar con congelación, inundaciones y algas. Eso es mucho trabajo solo para hacer un gran charco alrededor de tu casa. La opción más barata era cavar una zanja y llenarla con todo tipo de sorpresas desagradables. Muchos fosos secos contenían estacas de madera apuntando hacia arriba, arbustos espinosos y abrojos zampinchos de metal de 4 puntas que siempre aterrizaban con una punta hacia arriba. Los diseñadores medievales de castillos llevaron las señales de manténganse fuera del césped a un nivel completamente nuevo. Los fosos verdaderamente asquerosos combinaban estos obstáculos con los desechos del castillo. Sin plomería adecuada, muchos castillos arrojaban su basura y aguas residuales al foso. Lo único peor que caer en un pozo de pinchos era caer en un pozo de pinchos cubierto con la sopa de repollo podrido de la semana pasada y contenidos de baño en tiempos de guerra. Los defensores agregaban huesos de animales a los fosos secos. Estos no eran para decoración. Los huesos rotos podían crear bordes sorprendentemente afilados. Una fortaleza del Medio Oriente supuestamente llenó su foso con serpientes, lo que podría ser el primer caso registrado de seguridad doméstica. Extreman el olor de estos fosos llenos de basura creó otra capa defensiva. Los ejércitos que se acercaban olerían el castillo mucho antes de verlo. En tiempos medievales, caer en el foso no solo era peligroso, significaba que necesitarías al menos 3 baños antes de que alguien se sentara junto a ti nuevamente. Los pájaros y las ratas amaban estos fosos de basura, creando otro problema para los atacantes. Imagina tratando de verte feroz
mientras luchas contra ratas. Trepando por tu armadura en las excavaciones arqueológicas en sitios de castillos, han encontrado miles de artículos en fosos antiguos en armas, cerámica, joyas y, a veces, restos humanos. Un foso de castillo inglés contenía más de 2000 objetos cotidianos, demostrando que la gente medieval tiraba tanta basura como nosotros a los fosos secos. También eran más fáciles de mantener que los llenos de agua. No inundaban los campos durante las lluvias, ni se congelaban sólidamente durante el invierno. Para los propietarios de castillos prácticos, un buen foso seco, lleno de basura, era la versión medieval de seguridad doméstica asequible, mientras que estos fosos malolientes mantenían a los enemigos a distancia. Los muros de piedra del castillo guardaban secretos aún más profundos. Los corredores de piedra frecuentemente creaban cámaras de eco naturales que convertían los castillos en sistemas de vigilancia medievales. En muchos castillos, los susurros de una torre podían viajar claramente a otra esquina gracias a la forma en que el sonido rebotaba en las paredes de piedra curvas. Las habitaciones redondas eran especialmente engañosas. Las palabras susurradas en un lado podían escucharse perfectamente en la pared opuesta, pero no en el medio. Los arquitectos de castillos básicamente estaban creando escuchas telefónicas medievales antes de que existieran los teléfonos. Estas características acústicas no eran solo accidentes felices. Algunos constructores de castillos crearon deliberadamente galerías susurrantes donde el sonido viajaba de manera sorprendente. En el castillo de Bodiam, el gran salón fue diseñado para que el señor pudiera espiar a los visitantes en la puerta de entrada. Podía escuchar lo que la gente decía sobre él antes de que supieran que él estaba escuchando. Monitorio D. Redes sociales medievales en su máxima expresión a los sirvientes rápidamente descubrieron estos trucos de sonido y los usaron para recopilar chismes. Las primeras filtraciones de información no fueron en computadoras. Fueron sirvientes parados en la esquina correcta de un pasillo de piedra. Muchos castillos tenían pequeños conductos de aire o canales que corrían entre habitaciones. Estos eran oficialmente para ventilación, pero también llevaban conversaciones de una habitación a otra como teléfonos de piedra. En el castillo de Carisbrooke, pequeños pasajes conectaban la sala de reuniones principal con una cámara privada, perfecta para escuchar en secreto a los habitantes inteligentes del castillo. Desarrollaron técnicas de contraespionaje, tocaban música, hacían correr fuentes o colgaban tapices gruesos para romper las ondas sonoras. Otros celebraban reuniones importantes al aire libre, donde la piedra no podía traicionar sus palabras. Los nobles más astutos usaron estos trucos acústicos para difundir información falsa. Representarían conversaciones privadas cerca de lugares donde sabían que el sonido viajaría a ciertos oídos. Las noticias falsas medievales no necesitaban imprentas, solo susurros estratégicamente colocados en esquinas, amigables con el eco en la frase: "Las paredes tienen oídos". No era solo un dicho en tiempos medievales. En castillos de piedra era literalmente cierto, pero esas paredes no solo estaban escondiendo sonidos, la ubicación lo era todo. Al construir un castillo en los buenos lugares, eran usualmente terrenos elevados con excelentes vistas que habían sido valorados durante cientos o incluso miles de acres. Esto significaba que muchos constructores de castillos no eran las primeras personas en usar estas ubicaciones privilegiadas, y a veces construían directamente sobre cementerios muy antiguos. Al construir sobre sitios sagrados más antiguos, no era solo coincidencia. Enviaba un mensaje poderoso sobre el nuevo gobernante, tomando control de todo, incluyendo los lugares importantes del pasado. También ahorraba mucho trabajo. ¿Por qué nivelar una nueva cima cuando ya hay un área plana que alguien más preparó? El castillo de Leap en Irlanda se asienta sobre tierra que fue usada para ceremonias y entierros mucho antes de que existiera el castillo. Durante renovaciones en el siglo XX, los trabajadores descubrieron un pozo subterráneo lleno de incontables esqueletos humanos. Este no era un entierro normal. Muchos de los huesos mostraban signos de haber sido apuñalados con pinchos. El castillo mismo había sido construido directamente sobre esta fosa común. Cuando los agentes inmobiliarios dijeron que el lugar tenía mucho carácter, no estaban bromeando en el castillo de Edimburgo en Escocia. Los arqueólogos encontraron evidencia de personas viviendo y enterrando a sus muertos en la roca del castillo, al menos 3000 años antes de que se construyera el castillo actual. Los constructores del castillo medieval sabían que estaban en tierra sagrada antigua, pero construyeron allí de todos modos en las mazmorras de los castillos,
frecuentemente tenían conexiones espeluznantes con la muerte. Para ahorrar esfuerzo, los constructores de castillos a veces convertían criptas o tumbas existentes en celdas de prisión. La mazmorra del castillo de Chillingham fue originalmente construida como una fosa común para víctimas de la peste, luego más tarde convertida en un lugar para mantener prisioneros. Habla de una habitación con mala energía. Primero mueres de peste allí, luego encierran gente en tu lugar de entierro. Muchos castillos tenían sus propias criptas de entierro, justo debajo de los pisos principales. El castillo de Glamis, en Escocia, tiene una cripta subterránea, donde generaciones de la misma familia fueron puestas a descansar, con los parientes vivos caminando y bailando en los pisos, directamente arriba. A la hora de las comidas, el comedor estaría lleno de ruido y risas, mientras que solo unos pocos metros debajo, docenas de ancestros yacían en tumbas silenciosas. Algunas capillas de castillo fueron construidas con paredes delgadas separando el área de oración de las cámaras de entierro. La idea era que los muertos pudieran escuchar las oraciones que se decían por ellos. Unos pocos castillos incluso tenían pequeñas aberturas entre la capilla y las criptas para que el olor del incienso pudiera llegar a los muertos. Los ambientadores medievales tenían mucho trabajo que hacer en esas situaciones. Las historias de fantasmas de castillos frecuentemente se conectan con estos cementerios. Cuando el castillo de Dover se expandió en el siglo XIII, los trabajadores perturbaron entierros sajones antiguos. Según los registros del castillo, los trabajadores se negaron a continuar hasta que se arreglaran entierros apropiados, porque afirmaban ver figuras caminando por el sitio en la noche en la mente medieval. No separaba el mundo de los vivos de los muertos tanto como lo hacemos hoy. Tener ancestros enterrados cerca se veía como protección, no como algo espeluznante. Los habitantes del castillo veían estos entierros como una forma de reclamar el poder y la historia de un lugar, mientras que los restos humanos podrían haberse quedado silenciosamente en las paredes y bajo los pisos. Otras criaturas vivientes tenían libertad total en los castillos medievales. Algunas bienvenidas y algunas definitivamente no. Estas fortalezas medievales podrían haber alojado reyes y reinas, pero las ratas gobernaban los espacios entre las paredes y bajo los pisos. Un solo castillo podía albergar miles de ratas en sus rincones y grietas, mientras que el señor del castillo podría afirmar poseer todo dentro de las paredes. Las ratas tenían el voto mayoritario real. Las cocinas del castillo eran el paraíso de las ratas, con comida preparada en cantidades masivas y restos frecuentemente tirados a un lado. Las ratas disfrutaban de un buffet sin fin. Las ratas medievales no necesitaban hacer reservaciones en restaurantes. Simplemente aparecían en la cocina y se sentaban solas. El diseño del castillo hacía que controlar las ratas fuera casi imposible. Los muros de piedra tenían innumerables huecos por donde las ratas podían deslizarse, y los pisos tenían espacios entre las tablas donde podían viajar sin ser vistas. Las ratas básicamente tenían su propio sistema de autopistas secretas dentro de las paredes, mientras que los humanos tenían que usar las escaleras como tontos. Los habitantes del castillo probaron todo para controlar estas plagas. Los gatos eran la solución más común, con muchos castillos empleando docenas de felinos como cazadores de ratas. Los registros de la Torre de Londres muestran que una vez tuvieron un oficial, Yeoman Warder of the Cats. Los especialistas originales en control de plagas recibían pago en habitación, comida y cabezas de pescado sobrantes, el equivalente medieval de una pasantía no remunerada con bocadillos gratis. Algunos castillos usaban hurones o incluso mantenían búhos adentro para cazar ratas que salían por la noche. El control de plagas medieval era básicamente ensamblar un pequeño equipo de vengadores animales para luchar contra el crimen de roedores. Sin embargo, a pesar de todos estos depredadores, las ratas siempre ganaban su capacidad para reproducirse. Rápidamente, una sola pareja puede tener hasta 2000 descendientes. En un año, significaba que no podían ser eliminadas. Algunos propietarios de castillos pagaban a los sirvientes por cada cola de rata entregada, creando un sistema de recompensas. Medieval. Las habilidades del currículum medieval frecuentemente incluían cazador experto de ratas, junto con pulir espadas y ondear banderas. Las historias más divertidas de ratas vienen de eventos formales. Un rey francés supuestamente le tiró su corona a una rata durante su cena de coronación, errando a la rata pero golpeando a un obispo importante. La rata escapó ilesa, mientras que el obispo se fue a casa con un dolor de cabeza real y una historia que nadie creería. Mientras que las ratas eran visitantes, no
bienvenidos. Los propietarios de castillos a veces trajeron voluntariamente animales aún más extraños para impresionar a sus huéspedes. Los nobles coleccionaban animales exóticos para mostrar su riqueza y poder, y muchas de estas criaturas vivían directamente dentro de las paredes del castillo. Muchos castillos reales albergaban leones. Una fortaleza mantenía un oso encadenado en el patio. Los leones, leopardos y monos no eran solo para exhibición al aire libre. Muchos vivían en cámaras especiales dentro de los castillos. Imagina tratando de dormir bien con un león rugiendo en la habitación de al lado. Eso supera tener vecinos ruidosos con un televisor fuerte. Una real mantuvo un guepardo mascota que vagaba libremente por sus cámaras. El personal del castillo vivía en constante temor de doblar esquinas, nunca sabiendo cuándo podrían enfrentar al depredador veloz. Varios registros mencionan visitantes que se negaron a quedarse durante la noche. Cuando se enteraron de los residentes inusuales del castillo los pájaros eran mascotas especialmente populares del castillo. Las águilas y halcones vivían en cámaras especiales, llamadas mews. Los pavos reales se paseaban por los terrenos del castillo, y sus plumas coloridas decoraban los grandes salones. Los pavos reales se cocinaban y se volvían a emplumar antes de servir, puramente por drama. La cena medieval involucraba más artes y manualidades que comer. Los verdaderamente ricos fueron más allá de los animales exóticos ordinarios. Los registros mencionan un gobernante europeo que mantuvo una jirafa en su castillo. Otro real recibió un elefante como regalo y construyó una estructura especial para alojarlo. Desafortunadamente, el elefante murió después de solo 2 años. La Europa medieval no era ideal para la vida silvestre africana. A los monos frecuentemente servían como mascotas para damas nobles. Los primates más grandes, como los babuinos, podrían mantenerse encadenados en el gran salón, como piezas de conversación. Un castillo tenía un babuino que aprendió a imitar los movimientos de bendición del sacerdote del castillo, causando bastante escándalo en algunos castillos. Incluso mantenían cocodrilos en cámaras especiales, con piscinas de agua. El trabajo de guía turístico del castillo era mucho más emocionante en ese entonces, y a su izquierda está el Salón del Trono Real, y a su derecha, un reptil gigante devorador de hombres del Nilo. Estos animales exóticos necesitaban cuidado especial. En algunos castillos tenían personal dedicado solo para alimentar y mantener la colección de animales. La comida para animales carnívoros era particularmente desafiante en invierno, haciendo que las mascotas exóticas fueran extremadamente caras de mantener, desde habitaciones ocultas hasta defensas ingeniosas, desde entierros fantasmales hasta animales exóticos. Los castillos medievales eran mucho más que simples fortalezas de piedra. Eran mundos complejos llenos de secretos sorprendentes que los convertían en los edificios más fascinantes de su época. La vida en estos castillos era una mezcla extraordinaria de lujo y peligro, comodidad y supervivencia, donde cada piedra tenía una historia que contar, y cada habitación escondía secretos que han sobrevivido durante siglos. Estos monumentos arquitectónicos continúan revelando sus misterios a medida que los arqueólogos modernos y los historiadores desentrañan las complejidades de la vida medieval, las innovaciones defensivas, las comodidades sorprendentes y los aspectos más extraños de la vida cotidiana. En estos castillos demuestran que nuestros ancestros medievales eran mucho más sofisticados, astutos y creativos de lo que frecuentemente imaginamos. Cada castillo era un microcosmos de la sociedad medieval, completo con todas sus contradicciones, ingeniosidades y secretos extraordinarios, que continúan fascinando a las generaciones actuales.